Bueno, empezando con la exposición, somos estudiantes de la Universidad Privada del Norte, de la Facultad de Ingeniería, que del curso de construcción, aquí venimos a explicarles y exponerles lo que es el tema de metrados. Los integrantes somos Briones Panduro y Ampier, Mogollón Guzmán, John Aymar, León Torrejón Justin, López Eusebio Leonardo Mauricio, con el ingeniero Eric May Chávez Bulnes. Bueno, empezando la exposición, tenemos el tema de concreto simple. El concreto simple es uno de los materiales más comunes utilizados en la construcción de estructuras, ya que es resistente, duradero y fácil de trabajar. Las estructuras de concreto simple son aquellas que están construidas completamente de concreto sin refuerzo de acero. En en este informe se presentará algunas de las características, propiedades y aplicaciones de las estructuras de concreto simple. Comenzando con características. Las estructuras de concreto simple se caracterizan por tener una baja resistencia a la tensión y una alta resistencia a la comprensión. Esto significa que son excelentes para soportar cargas de comprensión, pero pueden sufrir grietas y fracturas si se someten a cargas de tensión. Debido a esta baja resistencia a la tensión, las estructuras de concreto simple son generalmente utilizadas para elementos estructurales que no requieren una gran resistencia a la tracción, como muros, columnas y cimientos. Las propiedades, las propiedades del concreto simple varían según la mezcla utilizada en su fabricación. Generalmente la resistencia a la compresión del concreto simple varía entre 15 y 30 MPa, lo que hace adecuado para la construcción de estructuras de bajo y mediano peso. Además, el concreto simple tiene una alta densidad, lo que hace resistencia a la penetración de agentes externos como el agua, el viento y la corrosión. Las aplicaciones. Las estructuras de concreto simple tienen una amplia variedad de aplicaciones en la construcción, como muros de contención, cimentaciones, columnas, vigas y losas. Debido a su bajo costo y fácil manejo, el concreto simple es a menudo la opción preferida para la construcción de viviendas, edificios, de oficinas, bodegas y estructuras de pequeña y mediana escala. Tipo de estructuras. Según la norma técnica de metrados para la obra de edificaciones y habilitaciones urbanas, existen 9 tipos de obras de concreto simple. A continuación presentaremos cada una de las edificaciones. Comenzando, una de ellas es cimiento corrido. El cimiento corrido se construye excavando una zanja en el suelo y luego vertiendo concreto en la zanja para crear una base sólida. El ancho y la profundidad de la zanja depende del tamaño y la altura de la construcción que se va a construir. El cimiento corrido es una opción común para la construcción de viviendas y edificios de tamaño moderado. Proporciona una base sólida y es realmente fácil y económico de construir. Sin embargo, puede no ser adecuado para estructuras de gran tamaño o en áreas con suelos inestables, donde requerirán cimientos más profundos o pilotes. Bueno, con las características del cimiento corrido, una de ellas es una estructura continua que se extiende a lo largo de la longitud del muro o pared que soportará. Se construye a nivel del suelo y consiste en una zanja o excavación que se rellena con concreto. Proporciona una base sólida y uniforme para el edificio y ayuda a distribuir el peso de la estructura de manera uniforme en el suelo. Se utiliza comúnmente en terrenos estables y firmes, donde el suelo puede soportar el peso de la estructura. Puede ser construido con diferentes materiales, como el concreto, mampostería o piedra. Es importante que el cimiento corrido se construya correctamente para evitar futuros problemas como fisuras, grietas o hundimientos de la estructura. Debe ser diseñado y construido de acuerdo a las regulaciones locales
y las normas de construcción para garantizar su seguridad y durabilidad. Las aplicaciones. En las aplicaciones tenemos construcción de viviendas unifamiliares, construcción de edificios comerciales, construcción de estructuras industriales, construcción de infraestructuras y aplicación de edificios existentes. En lo general, en todo tipo de construcción, dependiendo a lo que se requiere. En las propiedades, la resistencia y estabilidad. El cimiento corrido proporciona una base sólida, estable para la estructura que se va a construir, lo que ayuda a garantizar su resistencia y durabilidad a largo plazo. Distribuir uniforme de la carga. Al extenderse a lo largo de toda superficie de la estructura, el cimiento corrido ayuda a distribuir uniformemente la carga del peso de la estructura y los elementos que soportará, evitando la concentración de esfuerzos en puntos específicos. Protección contra asentamientos diferenciales. El cimiento corrido ayuda a reducir el riesgo de asentamientos diferenciales que se producen cuando una parte de la estructura se hunde más que otra, debido a la ino- homogeneidad del terreno. Otra propiedad sería la versatilidad. El cimiento corrido se puede adaptar fácilmente a diferentes tipos de terreno y situaciones de construcción, lo que le convierte en una opción adecuada para una amplia variedad de proyectos de construcción. Un costo y efectividad, otra de las propiedades. En comparación con otros tipos de cimentación, el cimento corrido puede ser más económico y más rápido de construir, lo que convierte en una opción popular para proyectos de construcción de tamaño mediano o grande. Subzapata o falsa zapata. Estas son elementos que se encuentran debajo de las zapatas, generalmente para conectar a esta a un terreno de la calidad estipulada en los planos. Generalmente son de concreto pobre. Estas pueden necesitarse encofradas dependiendo de las condiciones del terreno y son vaciadas directamente en contacto con el terreno. Su unidad de medida es lo que son los metros cúbicos, para lo que es el concreto. Esta se determina sumando los volúmenes de cada una de las subzapatas para el concreto y en metros cuadrados se hace lo que es la unidad de medida para el uso de lo que son encofrados y desencofrados. Y para tener los datos de estos se suman las áreas de encofrado de cada subzapata. Solados. El solado es una capa de concreto simple de escaso espesor que se coloca en el fondo de excavaciones para zapatas, muros de contención, losas de cimientos, etc., proporcionando una base para el trazado de los elementos estructurales superiores y la colocación de su respectiva armadura. El solado, la capa delgada, está hecha por hormigón, cemento y agua y sirve como piso nivelador para los trozos y apoyo de fierros. Su medición se determina por metros cuadrados. La forma en cómo se mide es mediante el área efectiva del solado, contada hasta 5 centímetros de la cara vertical del elemento estructural, que irá emplazada con el solado con el propósito de darle nivelación a la superficie. Base de concreto. Estas bases de concreto son cimentaciones aisladas, por lo general concreto ciclopio para asiento de máquinas, arranque de escaleras y otros. El uso de estas bases de concreto es principalmente para el sostén de las estructuras de la obra de construcción. Su unidad de medida del concreto es en metros cúbicos. Esta se determina calculando el real para ejecutar de acuerdo a su forma geométrica. La unidad para el encofrado y desencofrado es de metros cuadrados y esta se determina obteniendo tanto el área del encofrado efectiva a ejecutarse en contacto con el concreto. Estructuras de sostenimiento de excavación son elementos fundamentales en la construcción de cimientos, túneles, puentes y infraestructuras subterráneas. Esas estructuras son necesarias para estabilizar el suelo y evitar un colapso, lo que podría generar grandes consecuencias para la seguridad de las personas y la estabilidad de las construcciones cercanas. Existen varios tipos de estructuras de sostenimiento de excavaciones, entre las cuales destacan las siguientes. Primero, el muro de pantalla.
Son estructuras verticales de concreto que se construyen en el lugar de la excavación. Se utilizan principalmente para soportar grandes profundidades y evitar la entrada de agua. También tenemos a los tablestacas. Son elementos verticales prefabricados que se introducen en el suelo mediante el uso de martillos hidráulicos. Se utilizan en terrenos blandos y no coicinados. Tenemos los pilotes. Son elementos verticales de sección circular o cuadrada que se introducen en el suelo mediante la perforación del terreno. Se utilizan principalmente para soportar grandes cargas. Están también los anclajes, que estos son elementos horizontales que se utilizan para estabilizar las estructuras verticales. Consisten en cables de acero tensados que se anclan al terreno. Y son los bulones, que son elementos horizontales similares a los anclajes, que se utilizan en terrenos rocosos, consisten en pernos que se introducen en perforaciones previamente realizadas en las rocas. En cuanto a la normativa peruana, la NTP 399721 establece los criterios técnicos para el diseño y la construcción de estructuras de sostenimiento de excavaciones en el Perú. Esta norma establece los requerimientos técnicos para los diferentes tipos de estructuras de sostenimiento, así como los criterios de diseño y las pruebas de carga a realizar. Para hacer una partida de metrado del concreto, que es en metros cúbicos, de estructuras de establecimientos de excavaciones, debemos seguir los siguientes pasos. Identificar los elementos que conforman la estructura de sostenimiento de excavaciones, como son los muros de pantalla, tablestacas, anclajes y entre otros. Medir las dimensiones de cada elemento y registrarlas en la partida de metrados. Calcular la cantidad de materiales necesarios para cada elemento, como concreto, acero, madera y entre otros, basándose en las dimensiones y las especificaciones técnicas del proyecto. Para obtener la partida de encofrado y desencofrado de estructuras de sostenimiento de excavaciones, debemos sumar las áreas por cara en contacto efectivo con el concreto. Estas se miden en metros cuadrados. Sobre cimientos. El metrado de sobre cimientos se realiza en función de la cantidad de material utilizado en su construcción. Para ello, se deben tener en cuenta las dimensiones de la estructura y la cantidad de material utilizados. Y en este caso no se cuentan las columnas. Los sobrecimientos son una parte fundamental en la construcción de edificios en el Perú. Su función principal es aumentar la estabilidad y resistencia de la estructura ante cargas laterales y sismos. La correcta construcción de los sobrecimientos garantiza la seguridad y durabilidad de la edificación. Seguimos con gradas. Las gradas son elementos importantes en la construcción de edificaciones, ya que permiten la conexión entre distintos niveles y la creación de accesos. En este informe se abordará la construcción de gradas en concreto simple, incluyendo su diseño, material y metrado. El diseño de las gradas en concreto simple dependerá de varios factores, como el uso de la edificación, la altura de la escalera, el número de peldaños, la longitud de los descansos, entre otros. Es importante que el diseño cumpla con las normas y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahora, los materiales que se utilizan para la construcción de las gradas en el concreto simple son las siguientes. Una es el cemento, la arena, la piedra y el agua. Eh, el metrado correspondiente de las gradas se realiza en metros cúbicos, mientras que el encofrado y desencofrado de las gradas son realizadas en metro cuadrado, tomando en cuenta el número de peldaños y descansos requeridos según el diseño. Se debe tener en cuenta el espesor de los peldaños y descansos, así como las dimensiones de la armadura de refuerzo. Es necesario contar con un diseño adecuado y utilizar materiales de calidad para garantizar la seguridad y durabilidad de la estructura. Rampa. Las rampas.
Las rampas son elementos importantes dentro de la construcción de edificaciones, ya que principalmente permiten el acceso de personas con discapacidad o con movilidad reducida a los diferentes niveles de la estructura. Es por ello que es importante conocer los aspectos técnicos que involucran su diseño y construcción. Para un diseño de rampa, debe estar de acuerdo en las normas técnicas peruanas correspondientes y considerar los siguientes aspectos. Primero, la pendiente. La pendiente máxima permitida es del 8,33% y la mínima del 2%. Es importante que la pendiente no sea demasiado empinada para evitar que las personas tengan dificultades para subir o bajar la rampa. Ancho. El ancho mínimo permitido es de 1,20, pero se recomienda con un ancho de 1,50 para permitir el paso de personas con sillas de ruedas o con acompañantes. Longitud. La longitud de la rampa dependerá de la altura que deba salvar, por lo que se debe calcular cuidadosamente para evitar pendientes demasiado empinadas o demasiado largas que resulten incómodas para los usuarios. El pasamanos es obligatorio a ambos lados de la rampa, los cuales deben ser continuos y tener una altura de 90 centímetros. Antideslizantes. La superficie de la rampa debe ser antideslizante para evitar accidentes, por lo que se recomienda el uso de acabados rugosos o texturizados. El metrado. Para realizar el metrado debe considerar el volumen total de la misma, clasificándola de acuerdo a su espesor y calidad del concreto. Se mide en metros cúbicos en este caso. En el caso de encofrado se debe medir el área total en metros cuadrados de contacto efectivo con el concreto. En conclusión, las gradas son elementos importantes en la construcción de edificaciones que deben ser diseñadas y construidas de acuerdo a las normas técnicas peruanas correspondientes. Ahora paso a falso piso. El falso piso, en concreto simple, es una estructura que se coloca sobre el piso original de una edificación para mejorar su apariencia y funcionalidad. Consiste en una losa de concreto simple que se instala a una altura determinada y reviste con un acabado deseado. La función principal del falso piso en concreto simple es mejorar la apariencia y funcionalidad del piso original de una edificación. Puede utilizarse para nivelar un piso desnivelado, cubrir defectos en el piso original o simplemente proporcionar una superficie más resistente y duradera. Dentro de los materiales utilizados para la construcción del falso piso, se incluye el concreto simple, se utiliza para la losa de falso piso y se compone de cemento, agua, arena y piedra, y acabados. Una vez ya terminado el falso piso, se coloca el acabado para que se vea más bonito. El proceso constructivo del falso piso, en concreto simple, incluye los siguientes pasos. Primero la preparación del terreno, luego la colocación del encofrado, luego la colocación, el vertido del concreto, luego el curado y al final el acabado. Metrado. Para el metrado de falso piso en concreto simple se toma en cuenta las siguientes cosas. Primero, que la unidad de medida es en metros cuadrados. En este caso tendremos que calcular el área total del falso piso que se va a hacer y el cálculo de materiales que eso se ve en precios unitarios. En conclusión, en resumen, las estructuras de concreto simple son una opción eficaz y económica para la construcción de estructuras que no requieren una gran resistencia a la tracción. Las propiedades del concreto simple lo hacen adecuado para una variedad de aplicaciones en la construcción y su facilidad de uso y bajo costo lo convierte en una opción popular para proyectos de pequeña y mediana escala. Muchas gracias. Muchas gracias.